Bien, reciban todos un cordial saludo. El día de hoy vamos a hacer la exposición frente al primer parcial de temas de aritmética y álgebra. Mi nombre es Yuri Paola Cárdenas Sánchez, soy estudiante de primer semestre de maestría en enseñanza de las ciencias. Bueno, para el primer punto lo que vamos a hacer es demostrar si, dados dos números x y y que pertenecen a los enteros, se establece una relación donde si x es menor o igual a y, si y solo si y menos x pertenece a los naturales. Entonces, para este primer punto vamos a definir si esa relación determinada allí es un OR. Para ello, se deben cumplir tres propiedades: la propiedad reflexiva, antisimétrica y transitiva. Bien, frente a la propiedad reflexiva, entonces se habla de que R es una relación reflexiva si A relacionado con A para todo A que pertenece al conjunto en el que se determine la relación. Pero llevado eso a nuestro problema actual, entonces se reconoce que es transitiva si, dado un X que pertenece a los enteros, se establece la relación de X menor o igual a X si, solo si X menos X pertenece a los naturales. Entonces, partiendo de aquí, lo que vamos a observar es que, tomados este x que pertenecen a los enteros, podemos reconocer que como pertenecen a los enteros, existe un inverso aditivo. Ahora, por la propiedad de los inversos aditivos, al sumar un x con su inverso aditivo, producen el elemento neutro que se parece aquí. Entonces, ¿de dónde sale este x más menos x? Esa es la notación que se utiliza según propiedad para escribir este. Ahora, partiendo, digamos, de esa relación de que x menos x se puede escribir como la suma de él con su opuesto aditivo y que asimismo es igual al elemento neutro, entonces podemos decir que ahora ese elemento neutro llamado 0 pertenece a los naturales. Como es un elemento que pertenece a los naturales, entonces podríamos hablar ahora de que la propiedad de reflexividad se cumple por pertenencia. Ahora, continuando con nuestra exposición, entonces vamos a pasar a la propiedad antisimétrica. Para la propiedad antisimétrica se habla de que dada una relación de x en y de y en x, entonces esto implica que x y y sean iguales. En nuestra propiedad lo que determina es que dados los números que pertenecen a los enteros, entonces si x es menor a y, existe un número y menos x que pertenece a los naturales, y asimismo, si y es menor o igual a x, se cumple que x menos y pertenece a los naturales. Entonces, dado esta implicación de estas dos condiciones, entonces se debe cumplir que y es igual a x. Entonces, para esta primera propiedad, vamos entonces a tomar la primera parte y vamos a decir que si se determina que y menos x es un número natural, obligatoriamente entonces debe ser un número mayor a 0, por tener la característica de positivo, y igual a 0 porque este pertenece a los naturales. Entonces, ya yéndonos a la segunda parte donde se determina que y es menor o igual a x, entonces vamos a tomar y menor o igual a x. Y reconociendo que como x es un número entero y tiene opuesto aditivo, entonces existe menos x. Ahora, es importante recalcar que para la demostración en esta sección, lo que nosotros tomamos, o lo que yo tomé, fue que, como lo demostramos en anteriores clases, al sumar un número entero a ambos lados de una desigualdad, esta no la cambia ni la altera. Entonces, lo que hice aquí fue sumar el inverso aditivo de x a ambos lados de la desigualdad, cumpliendo que esta característica se da en una relación del orden usual en los enteros. Y como estamos hablando de enteros y una relación de orden usual, podemos aplicar. Ahora, si tenemos el opuesto aditivo a ambos lados, podemos reconocer entonces que x más opuesto aditivo, pues nos va a dar como resultado el elemento neutro. El elemento neutro. Ahora, reconocemos entonces que y menos x, y más el inverso aditivo de x se puede escribir también por propiedad como y menos x. Ahora, teniendo estas dos igualdades, como lo denotamos acá,
estas dos igualdades, y menos x mayor o igual a 0 y y menos x menor o igual a 0, sacada de nuestras dos premisas, entonces lo que vamos a proceder es a igualar. Posteriormente a esto podemos reconocer que dada esta igualdad, entonces vamos a suponer entonces que y es diferente de x. Y no puede ser diferente de x debido a que si y es diferente de x, entonces esta diferencia será diferente de 0. Al ser diferente de 0 no cumple con la propiedad de que sea mayor y menor simultáneamente a 0. Entonces, la única condición que ocurre en este caso es que obligatoriamente, dada esa desigualdad, y debe ser igual a 0, por tanto, cumple la propiedad antisimétrica. Bien, entonces, vamos a pasar a la siguiente propiedad, que se denomina transitividad. Entonces, para la transitividad, tenemos inicialmente que si la relación de transitividad se debe dar que si X está relacionado con Y y Y relacionado con Z, por lo tanto, implica que X esté relacionado con Z. Ahora, llevado esto a la notación que tenemos actualmente de nuestro problema, esto implica que si dados tres números que pertenecen a los enteros, si X es menor a Y y Y es menor a Z, con estos dos números respectivamente pertenecientes a los naturales, esto implica que entonces X menor a Z va a existir un número X menos Z menos X que pertenecen a los naturales. Ahora bien, vamos a ver entonces esa primera relación que vemos en esta parte. Entonces, si X es menor a Y, entonces existe un número Y menos X que pertenece a los naturales. Si pertenece a los naturales, esto implica que sea un número mayor a 0. Ahora, si por nuestra segunda implicación, por nuestra segunda definición, tenemos que Y es menor o igual a Z, entonces existe Z menos Y que pertenece a los naturales, por lo tanto, Z menos Y va a ser mayor o igual a 0. Ahora, teniendo, digamos, estos dos componentes, lo que podemos plantear aquí es que como este valor es positivo y este valor es positivo, la suma de dos valores positivos, supongamos que un valor A más un valor B, donde ambos son valores naturales positivos, entonces el resultado de este va a ser un valor C, que igualmente va a ser un número positivo, por lo tanto podemos indicar que es un número mayor o igual a 0. Ahora, esta propiedad se debe a una de las propiedades clausurativas de los números naturales. Entonces, según este argumento que acabamos de plantear, entonces podemos reconocer que este número, y menos x más z menos y, va a ser un número mayor o igual a 0 porque ambos son positivos. Ahora, teniendo estos dos números, entonces podemos reconocer que por opuestos aditivos, entonces y tiene su opuesto aditivo, que es menos y. Y al sumar y con su opuesto aditivo, eso nos da 0. Al tener 0 más este componente, entonces como 0 es el elemento neutro de la suma, nos da el mismo componente. Entonces menos x más z es mayor o igual a 0. Ahora, por la propiedad de conmutatividad podemos cambiar de posición estos valores, por lo tanto llegamos a que y menos z. Observen que este y menos z era, como es un número mayor o igual a 0, es un número que pertenece a los naturales, por lo tanto estamos comprobando una parte de la implicación. Ahora, reconociendo que menos x existe su opuesto aditivo, que en este caso lo vamos a representar con más x, y que en los enteros se cumple la propiedad de que al sumar dos enteros en una desigualdad, pues no altera su comportamiento, entonces podemos dar a entender, digamos, este paso. Ahora, reconociendo que dados dos enteros aditivos, pues su suma del opuesto aditivo y el número da 0, y que además 0, por ser el elemento neutro sumado con x, me da x, entonces vamos a tener la siguiente implicación. Que al
este me da darme 0 y 0 más z me da z y 0 más x me da x, entonces obligatoriamente me está indicando que x es menor o igual a z, lo que me da la segunda implicación. Entonces, según estos componentes podemos reconocer que la relación planteada anteriormente cumple con la propiedad de transitividad, por lo tanto, terminamos la demostración que llegamos a denotar que efectivamente esa relación donde x es menor o igual a y, si y solo si y menos x pertenece a los naturales, es una relación de orden. Bien, partiendo de esto, entonces vamos a dirigirnos al problema número 2. Para el problema número 2 reconocemos entonces que si x y y son enteros tales que x es menor o igual a y, entonces va a ocurrir que a por x es menor o igual a por y, si y solo si a es un entero tal que a sea mayor o igual a 0. Y también debemos comprobar que si a por x es mayor o igual a por y, si y solo si para a, que es un entero, a es menor o igual a 0. Entonces, para esto, entonces vamos a partir de la primera, a demostrar la primera afirmación. Entonces, si x es menor o igual a y, entonces ocurre por la anterior propiedad que demostramos en el punto número 1, que existe un número y menos x que pertenece a los naturales y por lo tanto ese número es mayor o igual a 0. Ahora, también tengamos en cuenta que ahora vamos a tomar un a cualquiera mayor o igual a 0, es decir, un número estrictamente positivo de los enteros. Ahora, si tomamos estas dos igualdades y tenemos en cuenta que ambas son números mayores o iguales a 0, es decir, en sus características números positivos, entonces podemos tener en cuenta lo siguiente. Si a es un número positivo y llamamos a y menos x un valor b, y esos dos valores positivos se multiplican, entonces vamos a tener un c que va a ser igualmente un valor positivo. Ahora, esta propiedad indica que este c va a ser mayor a 0. Ahora, también debemos reconocer una cosa, y es que como este valor puede ser 0, b puede ser 0, y cualquier número multiplicado por 0 nos da 0, entonces c no solo es mayor a 0, sino también es mayor o igual. Entonces, teniendo en cuenta esto que acabamos de decir, entonces podemos conllevar a que podemos multiplicar esos dos números por ser valores positivos y que al multiplicarlos pues nos va a dar un número mayor o igual a 0. Ahora, por la propiedad de distributividad, podemos decir que a por y a por x se denomina de la siguiente manera. Ahora, como lo que nosotros queremos es determinar el componente, una relación entre AY y AX, entonces yo lo que voy a hacer a continuación es poder sumar a ambos lados de la desigualdad el inverso aditivo de menos AX, reconociendo que este factor, por propiedad de los enteros, no altera la desigualdad. Entonces, ahora al tener el inverso aditivo de menos AX, pues estos dos inversos me resulta y pasa que nos dan 0. Ahora, como 0 es el elemento neutro de la suma, tenemos que al sumarlo, pues nos da el mismo componente. Por lo tanto, tenemos que AY es mayor o igual a X. Ahora, esto era lo que queríamos demostrar en la primera categoría, donde si A es mayor a 0, se cumple que AX es menor a AY. Por lo tanto, por la hipótesis de que X es menor o igual a Y, podemos comprobar que esa primera parte de la norma que se menciona aquí se cumple. Ahora, vamos ahora a la segunda norma, donde nos indican que AX es mayor o igual a AY si y solo si A es un número menor a 0, es decir, un número negativo. Entonces, vamos a partir de que X es menor o igual a Y. Entonces, si X es menor o igual a Y, entonces existe un número
y menos x que pertenece a los naturales por la anterior propiedad del punto número 1, y pues ese número es mayor o igual a 0. Ahora, supongamos entonces a menor o igual a 0, teniendo en cuenta que a es un número negativo, pero al ser un número negativo perteneciente a los enteros, pues tiene la propiedad de que existe su inverso aditivo. Entonces, el inverso aditivo de a se va a denotar como menos a, y cuya suma nos va a dar el elemento neutro que es 0. Ahora, como 0 se puede expresar como la suma de a y su inverso aditivo, lo vamos a reemplazar. Posteriormente a eso, lo que vamos a hacer es que vamos a sumar a ambos lados de la desigualdad el inverso aditivo de a, de tal manera que esta no se altera. Entonces, menos a más a. Ahora, como tenemos por asociación, por la propiedad asociativa, podemos asociar estos dos números y tenemos que la suma del número más su inverso aditivo es 0, entonces podemos aquí reemplazarse. Igualmente aquí, la suma de estos dos inversos aditivos, entonces es 0. Entonces, teniendo que 0 es el elemento neutro, entonces 0 más el inverso aditivo de a es menos a, que se denota como el inverso aditivo. Ahora, teniendo esta desigualdad, vamos a continuar. Ahora, ya dijimos, ahora tenemos estas dos desigualdades y las vamos a analizar. Como ambas desigualdades son números mayores a 0, entonces podemos decir que son números positivos. Como lo vimos en el anterior punto, nosotros podemos decir que la multiplicación de dos números positivos pues va a ser igualmente un número positivo mayor o igual a 0. Entonces, como va a ser un número mayor o igual a 0, pertenece a los naturales. Ahora, aplicamos en este caso la propiedad distributiva. Entonces, lo que vamos a proceder ahora es a reconocer que al realizar la propiedad distributiva en este ámbito, vamos a aplicar una de las propiedades de los inversos aditivos, donde dados dos números negativos o inversos aditivos, pues vamos a tener como resultado un número, el inverso aditivo de ellos. Ahora, también esta propiedad se puede asemejar por otra propiedad de los números enteros como inversos aditivos, donde se multiplica un número por el inverso aditivo de otro, pues vamos a tener que la multiplicación de ellas, vamos a obtener como tal el inverso aditivo. ¿Listo? Ahora, teniendo este proceso, entonces lo que vamos a hacer es a proceder a sumar a ambos lados de la desigualdad el inverso aditivo de menos AY. Esto para poder lograr que por la propiedad asociativa estos dos elementos, al ser inversos aditivos, nos den 0. Y 0 más un elemento cualquiera, pues como es el elemento neutro de la suma, nos da X. Ahora, podemos reconocer en este ámbito que ahora XA va a ser mayor o igual a Y solo si A es menor a 0. Por lo tanto, a través de esta propiedad pudimos demostrar que lo anteriormente planteado pues se cumple. Y finalizamos nuestra demostración. Ahora, vamos a ir al punto número 3. En el punto número 3 se define un conjunto A donde n pertenece a n y n representa todos los divisores de 48. Ahora vamos a considerar una relación de A bajo el criterio de la divisibilidad, siendo pues la divisibilidad una relación. ¿Listo? Entonces, primero vamos a hacer el diagrama de Hasse, reconociendo que el criterio de divisibilidad es aquel donde, dada una relación de A a B, se reconoce que A dividido a B solo si existe un C, tal que se puede expresar B igual a A por C. Ahora, de esta manera, entonces, el diagrama de Hasse está representado por todos los divisores de 48, que son 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 28 y 48. Ahora, el diagrama de Hasse consiste en organizar de menor a mayor estos números, pero dependiendo de unas relaciones de divisibilidad. Entonces, 1 divide a 2 y 1 divide a 3.
pero uno divide también a 4, a 6, a 12, a 8, y así sucesivamente. Ahora, posteriormente a esto, entonces vamos a mirar que cada una de estas diagonales, entonces, 2 divide a 4, 2 divide a 6, 4 divide a 8, 4 divide a 12, 8 divide a 16, 8 divide a 24. Ahora, en este mismo nivel se encuentra el 3, porque 3 divide a 6, pero es importante reconocer que no hay una unión entre 3 y 4, porque 3 no divide a 4. ¿Listo? Entonces, así sucesivamente, este es el diagrama de Hassel que se muestra. Ahora vamos con el ítem B, donde nos preguntan si la relación del conjunto A bajo la divisibilidad es su conjunto ordenado. Debemos reconocer que un conjunto ordenado es donde todas las paredes se pueden comparar bajo una relación. En este momento la relación sería el criterio de divisibilidad. Ahora, si todas las parejas se pudieran comparar, entonces es importante reconocer que para que las parejas se puedan comparar debe una relación que una cada uno de los componentes. Sin embargo, si analizamos el 4 y el 3, como lo dijimos anteriormente, debe haber una relación de divisibilidad que me diga que el 3 divide a 4. Sin embargo, bajo este criterio de los enteros, de la divisibilidad de los enteros, no es posible. El 3 no divide a 4 en el conjunto de los enteros. Por lo tanto, entonces podemos decir que mirando simplemente una pareja ordenada, por ejemplo, 4 y 6, donde 4 no divide a 6, y estos dos elementos pertenecen a A, pero no están relacionados, no es un conjunto totalmente ordenado. Ahora, vamos a continuar. En el elemento 3 nos dicen que probemos o hallemos el máximo y el mínimo de A y determinemos su existencia. Entonces, vamos a reconocer primero qué es el máximo. Entonces, el máximo es un elemento M que pertenece a A, y para que sea máximo debe ocurrir que todos los demás números de A dividan a M, dividan a ese máximo. Entonces, nosotros vamos a determinar a ese máximo, por ejemplo, 24. 24 ¿a quién divide? 24 divide a 48. Entonces, si reconocemos a 48 como el máximo, entonces cada uno de los números o elementos de A deben dividir a 48. 16 divide a 48, sí, porque están relacionados están determinados por una relación de divisibilidad. 8 divide a 48, 4 divide a 48, 2 divide a 48, 6 divide a 48, 12 sucesivamente, 3 divide a 48. Por lo tanto, podemos determinar que 48 cumple con el criterio de ser máximo del conjunto A. Ahora, vamos a continuar, ahora vamos a analizar el mínimo. El mínimo se dice que es un M que pertenece a, pero ¿esto qué implica? Que el mínimo divide a todos los del conjunto. Entonces vamos a suponer, vamos a determinar que el mínimo en este caso es el conjunto es el elemento número 1. Entonces, para que 1 sea mínimo, 1 debe de dividir a todos los elementos de A. Entonces, 1 divide a 3, 1 divide a 6, 1 divide a 2, 1 divide a 4, 1 divide a 12, 1 divide a 24, 1 divide a 8, 1 divide a 16 y 1 divide a 48. Como 1 divide a todos por la relación de divisibilidad, por lo tanto, bajo ese criterio, entonces yo puedo definir que el mínimo de este conjunto es del conjunto A es 1. Ahora vamos a continuar con el siguiente ítem, donde nos preguntan si puedo encontrar un subconjunto de A con 5 elementos de tal manera que se cumpla que este subconjunto sea totalmente ordenado. Entonces vamos a partir de analizar inicialmente el conjunto A y recordar que para que sea ordenado debe haber una relación o debe ser posible establecer una relación entre todas las parejas. Ahora, vamos a analizar este primer subconjunto. Entonces, este primer subconjunto, denotado por este círculo rojo, debe definir que todas las parejas allí continuas se pueden relacionar por divisibilidad.
Entonces vamos a mirar. Entonces 12 es divisible con 24, sí. 6 es divisible con 24, correcto. 3 es divisible con 24. 3 es divisible entre 12. Entonces todas las parejas, mirando esta línea, están relacionadas por una regla de divisibilidad. Es un conjunto de 5 elementos que es absolutamente ordenado. Ahora, si miramos también este otro conjunto, también cumple con el criterio de estar totalmente ordenado, porque los une el criterio de divisibilidad unos a otros, y entonces la relación es establecida entre dos parejas es total entre todos los elementos. Por lo tanto, se define un conjunto totalmente ordenado de 5 elementos. Ahora, vamos con el ítem E, donde me solicitan que encuentre un conjunto cualquiera, pero que tiene que cumplir unas condiciones. Debe tener, los elementos debe tener elementos maximales y minimales, pero sin máximo y mínimo. Entonces, vamos a partir otra vez del conjunto A, y entonces vamos a identificar que es un elemento maximal. Entonces, un elemento maximal se dice que puede ser un elemento B cualquiera, o no cualquiera, sino que cumple algunas condiciones que pertenece a A. Entonces, se dice maximal a B, se dice B es maximal de A, si es el mayor elemento que cumple que todos los elementos dividan a este B, pero B debe pertenecer a A. Ahora, en este caso, como lo vimos anteriormente, entonces, ¿quién cumple toda esta relación de que todos los elementos dividan a B? Pues obviamente es el número 48. Pero el número 48 cumple con ser máximo, por lo tanto no cumple el criterio de este ítem. Ahora, entonces, igualmente vamos a ver el minimal. Entonces, el minimal se dice que puede ser un elemento C que pertenece a A, y este va a ser mínimo de A solo si cumple que todo este divida a todos los elementos del conjunto A. Todos no, sino algunos elementos. La diferencia entre el máximo y el mínimo viene dada en que el minimal divide a los elementos de A, pero no a todos los elementos, sino a algunos de ellos. No está restringido, digamos, por esa condición. Ahora, entonces, vemos que el conjunto original no puede cumplir con esos criterios que me están solicitando, por lo tanto es necesario armar un nuevo conjunto, que en este caso yo voy a denotar C. Ahora, ese conjunto C lo vamos a analizar bajo estos criterios que mencionamos anteriormente. Entonces, esos criterios que denotamos es que, bueno, puede haber un elemento B que sea maximal solo si ese elemento B pues divide se divide por algunos elementos de C. Entonces, por ejemplo, 8 divide a 16, 4 divide a 16, 2 divide a 16. Entonces se puede decir que es elemento maximal porque es uno de los mayores elementos que es dividido por algunos elementos de A. Pero tenemos que tener en cuenta que no necesariamente todos los elementos están relacionados con este elemento maximal. Porque, por ejemplo, 12 no divide a 16. Sin embargo, este sí sigue representando como un elemento maximal, porque es mayor a todos y tiene algunos elementos de A que cumplen con que lo dividan a él. Ahora, tenemos que también tener en cuenta que el 24 también se denomina como un elemento maximal, porque igualmente tiene relación con algunos elementos de A. Y 16 y 24 se encuentran en el mismo nivel en la estructura de Hasse de la parte más alta. Ahora, teniendo eso en cuenta, entonces vamos a analizar que entonces el maximal de este conjunto C es 16 y 24 y no es máximo. ¿Por qué? Porque para que sea máximo, este debe estar relacionado con todos los demás. Y pues ya vimos que 16 no está relacionado con 12, por lo tanto no puede ser máximo porque no está relacionado con todos los elementos del conjunto C. Ahora, si vemos ahora el componente minimal, entonces vamos a realizar el mismo análisis. Para que
C sea un elemento minimal, debe ocurrir que C divida a los elementos de C, en este caso porque es un nuevo conjunto. Entonces, llegado a eso, entonces puedo decir que 2 es un elemento minimal, porque 2 divide a 6, 2 divide a 4, 2 divide a 12, 2 divide a 8, 2 divide a 16 y 2 divide a 24. Sin embargo, encontramos que en el mismo nivel de 2 está 3, porque 3 también divide a 6, a 12 y a 24. Pero miren que no divide a todos los elementos, porque no divide ni a 4, no divide a 8, pero sin embargo se encuentra en el mismo nivel de 2. Entonces, también bajo esta premisa, entonces podemos determinar que los minimales de C van a ser 2 y 3. Entonces, este conjunto se denomina entonces un conjunto que tiene minimales, que tiene maximales, pero esos minimales y maximales no son máximos ni mínimos porque no están relacionados con todos los elementos a la vez. Ahora, perdón, es importante reconocer aquí que, por ejemplo, 2 está relacionado con todos, pero 2 no está relacionado con 3. Por lo tanto, en ese ámbito, como 2 no divide a 3, eso le quita la categoría de mínimo y lo vuelve un elemento minimal. Ahora, vamos a continuar entonces con el siguiente punto, donde me solicitan que determine el conjunto de cotas superiores y cotas inferiores de B. Entonces debemos reconocer que B en nuestra definición inicial lo definieron como los elementos 4, 6 y 12. Entonces vamos a partir de nuestro conjunto A y reconociendo a B como un subconjunto de A, entonces está representado por ese triángulo rojo. Entonces, vamos entonces a traspasar entonces esa definición de cota superior. Entonces, cota superior es un elemento de A que pertenece a A y pues se dice que es cota superior del conjunto B si cualquier elemento divide a ese punto A. Entonces, vamos a mirar. Entonces, si tenemos en este caso, entonces tenemos 24, entonces 24 es cota superior si todos los elementos de B dividen a 24. Entonces 4 divide a 24, sí, 12 divide a 24, 6 divide a 24. Por lo tanto, este es cota superior. Ahora veamos 48. Entonces, para que 48 sea cota superior, igual, todos los elementos de B deben dividir a 48. Entonces, 4 divide a 48, 12 divide a 48 y 6 divide a 48, porque como está determinado el diagrama de Hasse, hay relaciones de divisibilidad que lo suman. ¿Listo? Que están representadas por esas rectas. Y también tenemos a 12. ¿Por qué? Porque 12 es un elemento también de A que divide a todos los elementos de B. Entonces, 4, que es divisible por los elementos de B. Entonces, 4 divide a 12, 6 divide a 12 y pues 12 se divide a él mismo, pues porque es una propiedad de reflexividad. Ahora, entonces podemos decir que las cotas superiores de B son 48, 24 y 12. Ahora, continuando con el proceso, entonces vamos a mirar las cotas inferiores. Ahora, las cotas inferiores se dice que son elementos, vamos a llamarlas B, que pertenecen a A, tal que esa cota inferior de B, sí. Todos los elementos, digamos, si esa cota divide a todos los elementos de B. Entonces, vamos a ver. Entonces, en este caso, vamos a seleccionar, por ejemplo, 1. 1 debe dividir a todos los elementos de B. Entonces, 1 divide a 6, ¿sí? 1 divide a 4 y 1 divide a 12. Por lo tanto, 1 es cota inferior. Ahora, vamos a mirar el 3. 3 divide a 6, 3 divide a 12, pero lastimosamente 3 no divide a 4. Como 3 no divide a 4, 3 no es cota inferior porque no divide a todos los elementos del conjunto B. Ahora veamos el 2. 2 divide a 4,
2 divide a 6, 2 divide a 12, porque tenemos relaciones de divisibilidad que los une. Por lo tanto, 2 es cota inferior. Ahora, teniendo en cuenta esta relación, entonces tenemos dos cotas inferiores definidas en este momento, que es 1 y 2. ¿Listo? Sin embargo, es importante aquí analizar algo. Y es que también es importante mirar los elementos del conjunto. Entonces, por ejemplo, 6 pertenece a A, pero entonces para que sea cota inferior, ese A debe dividir a todos los elementos de B. Entonces, 6 divide a 12, sí, pero lastimosamente 6 no divide a 4. Entonces, como 6 no divide a 4 y 4 es un elemento de B, 6 no entra en la categoría de cota inferior del conjunto B. Entonces, teniendo en cuenta, entonces ya tenemos las cotas superiores y las cotas inferiores. Ahora, vamos con el siguiente elemento, donde me determina que halle el ínfimo y el supremo de B si existe. Ahora, sea B ese conjunto ya mencionado y lo vamos a ver gráficamente en el diagrama de Hassel. Entonces, vamos a entrar a analizar qué es el supremo. El supremo de un conjunto, pues, es el menor de todas las cotas superiores. Entonces, vamos a tomar los datos encontrados en el ejemplo anterior, y si las cotas superiores son estas, entonces el menor de los elementos de ese conjunto, pues, es 12. Reconociendo que el menor son aquellos, aquel número que tiene más relaciones de divisibilidad más cercana al conjunto B. Ahora, el ínfimo, pues, es el mayor de todas las cotas superiores. En este caso, pues, el ínfimo sería 2. Bien, para el punto número 4, entonces, se requiere plantear un problema cotidiano que se resuelva utilizando el concepto del máximo común divisor. Entonces, y es importante en el proceso de la solución de esta situación-problema que analicemos si se pueden involucrar los enteros negativos en este ámbito. Entonces, partimos de la situación-problema, donde se dice que el suelo de un salón mide 12 metros de largo por 10 metros de ancho, y que se desea cubrirlo con láminas cuadradas de mayor tamaño posible. ¿Listo? Entonces, se quiere saber qué medidas debe tener dichas láminas y cuántas necesitaremos para cubrir el suelo. Importante aquí que como es una situación, problema, en este tipo de contextos, siempre se trabaja con números positivos, determinando, digamos, que la relación se está dando entre 12 y 10, que son números naturales. ¿Listo? Por lo tanto, el procedimiento se va a hacer meramente sobre números naturales. Sin embargo, si se llegara a trabajar con números negativos, en nociones, por ejemplo, de temperatura, que se puede hablar de números negativos, entonces eso va a tener que ver con la definición de mínimo común divisor, como lo vamos a ver. ¿Listo? Entonces, como lo plantea el problema, tenemos un área rectangular de 12 por 10 metros, y lo que se requiere es cubrirlas con parcelas cuadradas de el mayor tamaño posible. Entonces, vamos a continuación, vamos a hacer un análisis del mínimo común divisor. Entonces, vamos a partir de la definición de mínimo común divisor, conociendo a este como la relación entre dos números positivos, y que se determina que el mínimo común divisor es el número más grande que divide a la vez a esos dos números positivos. Entonces, quiero resolver el problema a través del diagrama de Hassel. Entonces, para el diagrama de Hassel, primero debemos determinar un conjunto A y un conjunto B. El conjunto A me va a determinar los divisores de 12 y B los divisores de 10, ¿sí? Para hallar la relación entre el conjunto M y N. Entonces, procedemos a determinar el diagrama de Hassel, donde el diagrama de Hassel está establecido con una relación de divisibilidad, donde tenemos el conjunto A y tenemos el conjunto B. ¿Listo? Entonces, vamos a observar cuáles son los puntos en común, donde, pues, lógicamente, existen elementos que dividen a su vez a M y a N, en este caso 10 y 12. Entonces, vemos que el número 1 divide a 12 y divide a 10. También tenemos otro número, que el número 2, asimismo por las relaciones de divisibilidad, divide a 12 y divide a 10. Ahora, teniendo esto en cuenta,
yo lo que necesito para máximo común divisor y para el problema me están solicitando es el número más grande que divido. Entonces, el número más grande entre 1 y 2 es 2. Por lo tanto, el mínimo común divisor entre 2 y 10, pues va a estar denotado, en este caso, por el número 2. Quiero aquí hacer una pausa en torno a el emplear números positivos y negativos en el análisis de mínimo común divisor. Como lo hablamos anteriormente, puede darse la aplicación del mínimo común divisor en números negativos, por ejemplo, en una situación problema cuando se habla de nociones de temperatura y se quiere saber en qué punto pues las temperaturas se van a igualar de ciertos componentes. Sin embargo, es importante reconocer que en el momento en el que, por ejemplo, yo establezco los divisores de 12, ¿sí? Y tengo, por ejemplo, aquí también divisores negativos como -1, como -2, como -3 y así sucesivamente. Y acá también igualmente voy a tomar el -1, el -2 y el -5, teniendo en cuenta que, digamos, también aparecen esos divisores y se contemplan o se llegan a contemplar entre el conjunto de los divisores de 10, no visto desde el conjunto de los naturales, sino visto desde el conjunto de los enteros, el mínimo común divisor tiende a tomar el número más grande y sin importar si analizamos los números negativos, el número más grande siempre va a llegar a ser un número positivo. Porque, por ejemplo, si aquí en 12 contemplamos divisores negativos como -2, -1, -3, -4 y -12, igualmente el mayor común divisor en este caso sería 2. ¿Por qué? Porque para tener, digamos, números negativos, entonces vamos a tener el -2 y vamos a tener su puesto aditivo 2. Entonces vamos a tener dos divisores, -2 y 2. Al tener -2 y 2, y el mínimo común divisor siempre busca, en este caso, el mayor número, entonces al tener el mayor número, pues siempre se va a tener de esos dos el número que es estrictamente positivo y mayor a 0. Por lo tanto, puede que se involucren y se puedan involucrar números negativos, pero a final de cuentas el mínimo común divisor siempre va a ser un número positivo y va a tender, digamos, a que este comportamiento se dé de esa manera. Bien, vamos a continuar. Entonces, partiendo entonces de este análisis, se dice que el mínimo común divisor es entre 12 y 10 es 2. Entonces, volvemos y retomamos al problema. Entonces, si el mínimo común divisor entre estos dos números es 2, entonces nos vamos a preguntar, si 2 divide a 12, entonces, ¿qué número multiplicado por 2 me da 12? Que ese es el criterio de divisibilidad. Pues entonces tengo el número 6. 2 por 6, 12. Ahora, ¿qué número multiplicado por 2 me da 5? Me da 10. Entonces 2 por 5, 10. ¿Por qué hago este factor? Porque yo lo que quiero saber es en esta longitud de 12 metros, 2 metros, ¿cuántas veces cabe en 12? Entonces me doy de cuenta que cabe 6 veces. Entonces ese arreglo cuadrado cabe 6 veces de manera a lo largo del piso del salón. Y cabe 5 veces en el ancho. Entonces, como también me están preguntando cuántas, digamos, cuántas láminas necesito para cubrir el suelo, entonces vamos a multiplicar 6 por 5, que nos da un total de 30 láminas o 30 tabletas con las cuales vamos a cubrir el suelo. Y que me determina, digamos, la aplicación del mínimo común divisor. Bien, vamos para el punto número 5, donde vamos a hablar ahora de una situación problema, pero no ahora trabajando el mínimo común. Entonces, tenemos este problema. Entonces, tenemos en una banda compuesta por un baterista, un guitarrista, un bajista y un saxofonista. El baterista toca en lapsos de 8 tiempos, el guitarrista en 12 tiempos, el bajista en 6 tiempos, el saxofonista en 16 tiempos. Entonces, teniendo en cuenta que en una partitura musical, pues podemos tener compases que marcan diferentes tiempos. Entonces, lo que se quiere aquí es que si todos empiezan al mismo tiempo, digamos, la composición musical de la orquesta, de la banda. Entonces la pregunta es en cuántos tiempos sus periodos volverán a iniciar al mismo tiempo. Entonces, se busca en qué compás estos músicos se van a hilar en la misma nota en el mismo tiempo. ¿Listo?
Entonces, como buscamos es, vamos a mirar este proceso desde el mínimo común múltiplo. Entonces, su definición de mínimo común múltiplo dice que son dos números m y n positivos, en donde se busca el número natural más pequeño a los que m y n dividen al mismo tiempo. Entonces, para ello, entonces vamos a buscar primero un conjunto A de todos los números que 8 puede dividir. Entonces, 8 puede dividir a 8, a 16, a 24, a 32. ¿Por qué 8 puede dividir, por ejemplo, a 32? Porque 8 dividió en 32, entonces, según el criterio de viabilidad, debe existir un número que multiplicado por 8 me dé 32, que en este caso es 8 por 4, 32. ¿Listo? Entonces, así sucesivamente vamos a definir a B como los divisores de 12, los números que puede dividir 12, los números que puede dividir 6, los números que puede dividir 16. Teniendo en cuenta que esto va a reconocer entonces, el azul va a reconocer a los tiempos del baterista, el rojo a los tiempos del guitarrista, el verde a los tiempos del bajista y el naranja a los tiempos del saxofón. Entonces, estos son los tiempos y se busca, digamos, el número más pequeño que estos números dividen. Entonces, vamos a partir del diagrama de Hasse. Entonces, tenemos inicialmente, pues, los tiempos de los músicos. 8, 16, 12 y 6 compases. Y tenemos que esos dos se relacionan con un criterio de visibilidad, ¿no? Donde 6 divide a 12 y 8 divide a 16. Entonces, posteriormente vamos a ir analizando cuáles son de estos números que encontramos se relacionan con 6 para determinar el diagrama de Hasse. Quiero que miren algo, digamos, de cómo estructuré yo el diagrama de Hasse. Miren que 6 por 2, 12 por 2. 6 por 3, 6 por 5 y 6 por 7. En este caso, lo que vemos es que la primera línea de ese diagrama de Hasse está compuesta por todos los números por el cual yo multiplico con un número primo. Entonces, esa primera línea está compuesta por la multiplicación del número más pequeño por los números primos y eso me da la primera línea. De ahí en adelante, empiezo a multiplicar estos números a sí mismo por ese número primo. Entonces, así es mismo. Entonces, 12 por 2, 6 por 18 por 3 y así sucesivamente. Entonces, el objetivo es el encontrar el positivo más pequeño en donde estos 4 números los dividen simultáneamente. Entonces, ¿qué vamos a observar aquí? Entonces, 24, por ejemplo, es un número que está siendo dividido por 8, 12 y 6, pero no me sirve porque debe ocurrir que esos números dividan al número simultáneamente. Y miren que 24 no está relacionado con 16. Entonces 24 no me sirve. Entonces 48 es el número que yo estoy buscando. ¿Por qué? Porque 16 está relacionado con 48 con un criterio de visibilidad, 16 también, 12 también y 6 también. Entonces hacer el número más pequeño que esté relacionado con estos 4 valores, entonces lo vuelve, digamos, el mínimo común. ¿Por qué es el más pequeño? Si yo quisiera continuar el diagrama de Hasse, que son estos 3 puntos que están aquí, entonces yo seguiría hallando componentes, multiplicaciones cada vez más grandes de estos números, 6, 12, 16 y 8, pero como yo no quiero conseguir un número más grande, sino ya tengo derecho el número más pequeño, ese va a ser mi mínimo común. Ahora, entonces teniendo eso en cuenta, entonces tenemos que el mínimo común múltiplo entre 8, 12, 6 y 16 es 48, es decir, que el bajista, guitarrista, baterista y saxofonista se van a encontrar en el compás número o en el tiempo número 48.
¿Listo? Entonces, analizando este ámbito, vamos ahora a imaginar que, dada una situación, no trabajemos con números positivos, sino al contrario, trabajemos con números negativos. Entonces, si llegáramos a trabajar con números negativos, creo que en una situación podría llegar a ser posible, pero lo que quiero denotar es que bajo esta definición, entonces tendríamos un proceso en el cual se obtiene igualmente un número positivo o el mismo número negativo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo busco un 6 y este 6 está relacionado en el diagrama de Hassel con un nivel más abajo por menos 6, entonces, claro, estos están relacionados por un criterio de visibilidad. Si yo tengo en cuenta, en la definición de mínimo con múltiplos números enteros. Entonces, si está relacionado con menos 6, yo lo que busco es el número más pequeño donde ellos tengan en común. En pocas palabras, para buscar el número más pequeño en el que unos números lo tengan en común, pues yo tengo que buscar los múltiplos, ¿listo? Los múltiplos de menos 6. Y los múltiplos de menos 6 siempre van a tender a ser cada vez menos. Entonces, si yo busco el múltiplo de menos 6, entonces el múltiplo de menos 6 va a ser menos 12, entonces no va a estar por ese nivel, sino incluso va a estar mucho más abajo, donde el menos 12 va a ser cada vez un número inferior. Pero entonces lo que queremos aquí es denotar que, pues, al ser un número inferior todo el tiempo, pues ese número más pequeño realmente nunca se va a encontrar porque va a tender hacia el infinito. Entonces yo considero que en el mínimo común múltiplo no se puede tomar números negativos, porque al tomar el número más pequeño de mínimo común múltiplo, entonces lo que yo voy a hacer es un diagrama de Hassel que tiende hacia el infinito disminuyendo, por lo tanto, nunca vas a encontrar el número más pequeño en los cuales, pues, menos 6 los divida, o otros números negativos los divida simultáneamente. Por lo tanto, considero que en el mínimo común múltiplo, por este argumento, no se puede trabajar con números negativos, sino lo vamos a restringir estrictamente a números positivos, es decir, números naturales. Ahora, teniendo en cuenta ahora, volviendo, retomando nuestro problema, entonces tenemos que el mínimo común múltiplo de estos números es 48. Por lo tanto, como lo mencioné anteriormente, entonces, el baterista, el guitarrista, el bajista y el saxofonista deben llegar hasta el tiempo 48 para que ellos se encuentren. ¿Listo? Entonces, así, digamos, con este punto número 5, analizando el mínimo común, el máximo común múltiplo, pues doy como terminada la explicación al parcial de temas de aritmética y álgebra. Muchas gracias.